presentamos Vida Eterna en Jesucristo con el pastor Rubén Garrido. Y Espíritu Santo. Amén. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor espera, esa es la iglesia que el Señor viene a buscar pronto, esa es la iglesia que el Señor está esperando subir, aleluya, muy pronto, muy pronto, muy pronto, aleluya, muy pronto. Pero veamos qué ha pasado en las edades, en los tiempos, en los siglos, en las eras, en las décadas, con esta iglesia. ¿Qué está pasando con la iglesia actual? Debemos ver la crisis de la iglesia, gatillada muchas veces por varios factores. Una iglesia en crisis es aquella que ha equivocado el camino, que se ha desviado, que ha transado la palabra, que se ha apartado del objetivo principal, que se ha vuelto mundana, menos santa, menos apartada, menos consagrada, que ha perdido su primer amor. Esa es una iglesia en crisis. Una iglesia en crisis es aquella que se ha vuelto idólatra, se ha vuelto infiel, se ha vuelto religiosa, se ha vuelto muchas veces contumaz, inconstante, incoherente, se ha vuelto incrédula, se ha vuelto a los dioses, a los ídolos paganos, a las corrientes de este mundo, se ha contaminado, ha perdido el objetivo. Esa iglesia está en crisis. Una iglesia en crisis es aquella que no glorifica ni honra a Dios con su vida, ni le da la gloria a Dios, no lo reconoce, no lo tiene en el primer sitio, en el primer lugar. Esa iglesia está en crisis, está en dificultades, está en problemas. Una iglesia en crisis es aquella que no le da la honra y la gloria, que no lo glorifica, que no lo adora, que simplemente se llena la boca para alabarlo, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Muchos alaban solamente, pero no adoran, no honran, no glorifican, y Él está buscando verdaderos adoradores, no simplemente alabadores, porque así como alaban a Dios, alaban al mundo, alaban a sus artistas, a sus actores de series favoritos, así los alaban. Pero quien ha dejado de honrar a Dios como iglesia está en una crisis. Una iglesia en crisis es aquella que ama más al mundo antes que a Dios. Esa iglesia está pasándolo mal, está en problemas, está dejando de ver la gloria de Dios, está dejando de percibir el aroma del amor, de la obra y del poder de Dios. ¿Será culpa de Dios? ¿De quién será la responsabilidad? ¿Habrá cambiado Dios? ¿Habrá mudado Dios? La palabra del Señor dice que esta tierra, este cielo pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. ¡Aleluya! Una iglesia en crisis es aquella que se ha vuelto religiosa, ha caído en el paganismo, en el ecumenismo, ha caído en las alianzas,
ha caído en la mundanalidad, en las costumbres, en los quehaceres del mundo, en los afanes. Una iglesia en crisis es la que se ha enredado y se ha dejado arrastrar por las corrientes de este mundo. Una iglesia en crisis es la que ha perdido su primer amor, es la que se ha enfriado y se ha vuelto atrás, se ha vuelto carnal. Siendo espiritual, ha caído en la carnalidad y se ha vuelto religiosa. Y esto es tremendamente significativo. Un religioso se vuelve incrédulo, se vuelve insensible, se vuelve en una persona que duda, que cuestiona, se vuelve finalmente contra Dios, se vuelve enemigo de Dios porque ama más al mundo y los placeres y al príncipe de este mundo. Se vuelve y se constituye, dice, enemigo de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia actual? ¿Por qué razón la iglesia está en crisis? ¿Por qué no se ve la gloria y el poder de Dios en acción? ¿Por qué no se ve la transformación, el cambio en las vidas como antes, como al principio? Como cuando amábamos con el primer amor, con ese fervor, con esa pasión. Una iglesia en crisis es aquella que ha perdido el poder de Dios y está pasiva, está quieta, está dormida en los laureles. Ya no gana a nadie, ya no salva a nadie, ya no evangeliza a nadie, ya no sana a nadie, ya no convierte, no convence a nadie, ya no comparte con nadie. Está muda. Una creyente, una evangélica, una cristiana, cerca de mi casa, y esto fue visto por mi esposa, hablando de una indigente, de una mujer que duerme por la calle, que amanece en la calle, que se iba a quemar, se roció para quemarse. Esta creyente, esta cristiana, decía, déjela nomás, o que lo haga, que se mate, que se contamine, pero hágalo más allácito, aquí no. Mi esposa vino y oró por esa persona y libró su vida de la muerte, del infierno. Se iba a quemar a lo bonzo, cansada, desilusionada, aburrida de la vida, quería terminar sus días. ¿Dónde se ha ido el amor, la misericordia, la pasión? ¿Acaso el Señor no llamó a la iglesia a ser luz, a alcanzar a otro, a arrebatar las almas al diablo? Una iglesia en crisis es una iglesia que se ha vuelto insensible con el prójimo, con su vecino, que le da lo mismo. Una iglesia en crisis ha perdido el poder de Dios, la eficacia, la santidad, la pureza. Por eso leí el versículo que el Señor viene por una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia santa, apartada. Una iglesia en crisis ha perdido la santidad, la comunión, la relación con Dios. Una iglesia en crisis es aquella que se ha vuelto apóstata. La apostasía no está en el mundo, la apostasía está en la iglesia. Los apóstatas y el espíritu de la apostasía se está manifestando y está en los creyentes, en las iglesias. Iglesias enteras se han vuelto apóstatas, están apostatando de la fe. Una iglesia en crisis es aquella que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza. Ah, si Cristo ya no viene. Ah, si eso era para los antiguos, para el Antiguo Testamento, para la iglesia primitiva, para la iglesia apostólica. Una iglesia en crisis es la que ha perdido la fe y ha caído en el espíritu de la apostasía. Se están volviendo enemigos de Dios. Están quitándole mérito a la muerte de Cristo.
es más, a la sangre de Jesucristo, a la obra en la cruz. Y están poniendo en duda que Cristo efectivamente murió y resucitó, y que su sangre no es tan eficaz como se dice, como se ha creído. Esa es la iglesia moderna, la iglesia actual que está en crisis. Por eso el Señor pregunta: cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué es fe? ¿La fe acaso no es la esperanza? ¿Acaso no es creer? ¿Acaso no es estar expectante, aguardando su venida? Una iglesia en crisis ha perdido la fe en su Señor y por ende se ha enfriado y le da lo mismo, se ha vuelto insensible, infiel, y le da lo mismo si obedecer o desobedecer, si alistarse, si creer o no creer, si dudar. No piensa y pone en duda, vacila y cuestiona y se va contra Dios. Ese es el espíritu de la apostasía y del anticristo. Se antepone a Cristo, se contrapone a Cristo y tira por tierra la divinidad y del poder de Dios. Una iglesia en crisis es aquella que ha perdido la fe, ya no tiene el mismo amor, ya no tiene la esperanza, ya no tiene el consuelo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice la palabra del Señor, pero el mayor de ellos es el amor. Pero se acabará la esperanza y se terminará la fe, porque el amor se consumará, aleluya, con nuestro Señor cuando se produzca el encuentro, aleluya, que yo creo, sigo creyendo todavía y seguiré creyendo y seré fiel hasta la muerte. Así como creo que el Señor me unió con mi esposa hasta que la muerte nos separe, así sigo creyendo en mi Señor hasta el día de mi partida. Una iglesia en crisis es aquella que ha perdido la fe. Aleluya. Una iglesia en crisis es la que ha perdido su primer amor. Y ya no es como antes, ya no es como al principio. Le da lo mismo. Sí, total, mañana voy al culto. No el domingo, no la otra semana. Si ya sé quién va a estar en el culto, así es que no me llama la atención. Empieza a cuestionar, empieza a juzgar, empieza a analizar, no sabiendo y olvidando que va a dar honra y gloria a su Señor, que cada día, ¿cómo quiere andar en el Espíritu? ¿Cómo quiere vivir en el Espíritu? ¿Cómo quiere caminar en el Espíritu? Si no lo hace, si se ha vuelto un religioso, si se ha vuelto un dominguero, si ahí se acuerda y se convierte y se pone la aureola y el traje de santidad, de cristiandad, y del día lunes para adelante deja de ser cristiano. No lo es, porque sus hechos hablan más fuerte de lo que quiere decir usted, de lo que quiere enseñar, hablar. Su testimonio pega más fuerte, porque lamentablemente estamos en medio de un mundo en tinieblas, en oscuridad, muertos en delitos y pecados, que quieren ver la luz, que quieren ver a Cristo en nosotros, que quieren ver la diferencia. Y si no estamos marcando la diferencia, y si no estamos dando testimonio, somos parte de una iglesia en crisis. Pero, ¿cuál será la solución a todo esto? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que la iglesia despierte? Para que la iglesia se levante, para que la iglesia se consagre. ¿Acaso será como muchos oramos a lo mejor por muchos años, por mucho tiempo? Señor, avívanos, manda el fuego, manda un avivamiento, Señor, aviva la iglesia, despierta la iglesia, mándanos un avivamiento, manda un despertar,
un mover, que el culto de mañana, Señor, que la vigilia, que el ayuno, que la reunión, que la confraternidad, que el retiro sea glorioso, que tu poder se derrame, que se prenda el fuego, que arda. ¿Será la solución? ¿Será la respuesta? ¿Será la salida? ¿Será la alternativa? ¿Un avivamiento? Déjeme decirle que no. No es la respuesta, no es la solución, no es la salida, porque un avivamiento es pasajero. Podrá estar muy glorioso el culto, podrá haber derramamiento de la gloria de Dios tremendamente, podrá danzar la iglesia entera, andar en el aire, flotar en el espíritu, pero mañana ¿qué? ¿Pero el día siguiente qué? ¿Pero la otra semana qué? ¿Mañana será igual? ¿Cuánto va a durar el poder, la alegría, el gozo, la danza, el fuego, la obra del Espíritu? ¿Cuánto va a durar? Si por haberse multiplicado la maldad en medio de esta iglesia en crisis, por haberse multiplicado la maldad en el mundo y en el pueblo, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos se volverán a enfriar? Se encendió un fuego, un carbón. ¿Cuántos se van a apagar a la semana siguiente? Entonces la solución, la respuesta, la salida no es el avivamiento. Eso es para gozarlo, para vivirlo en el momento. La solución y la respuesta pasa por justamente lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice: convertíos a mí con todo y de todo vuestro corazón. Convertíos a mí, humillaos. Si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, yo iré y sanaré su tierra. Yo restauraré. Necesitamos un cambio. Necesitamos ser renovados. Primero, lo que necesitamos es convertirnos a Él de todo nuestro corazón y dejar de ser lo que hasta hoy hemos sido, lo que hasta ahora hemos sido: cristianos mediocres, mundanos, más mundanos que cristianos, carnales, infieles, desobedientes, contumaces, hipócritas, religiosos, insensibles, infieles, malos, que no predicamos, que no damos testimonio, malos cristianos. Por eso no vemos la gloria ni el poder de Dios, por eso no tenemos respuesta a nuestras oraciones, porque no nos hemos convertido de corazón. Estamos en el edificio cristiano, pero eso no nos da la garantía de ser salvos. Y lo segundo, tenemos que renovarnos. Eso sí, tiene que haber una renovación, una transformación en nosotros. Tiene que haber un cambio de nuestro interior, de nuestro ser. Un cambio genuino. Y para que ocurra eso, tenemos que convertirnos. Primera cosa, convertirnos a Él. Segunda cosa, tenemos que renovarnos cada día, no conformarnos a las corrientes de este mundo, sino renovarnos en conciencia, presentarnos en ofrenda, en sacrificio vivo, cada día, delante de Él. Esa es la respuesta, esa es la alternativa, esa es la salida. Cristo Jesús es la salida a esta crisis de la iglesia. Él viene por una iglesia gloriosa, pura, sin mancha y arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mácula, una iglesia santa. ¿Qué clase de iglesia forma parte usted? ¿De qué clase de iglesia? ¿Cuál es su aporte a esta iglesia? ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es su testimonio? Aún es tiempo. Quedan unos escasos minutos en el reloj de Dios para que suene la trompeta final, y aquellos que estén viviendo para Él en santidad, dando testimonio, iluminando, siendo la sal, siendo una carta abierta,
No dice que estén en un avivamiento, sino que estén apercibidos, preparados, en comunión, en santidad, en consagración, en obediencia, en renovación constante. Esos subirán, oirán la trompeta. El Señor nos ayude a salir de la crisis. Amén y amén.